Hola hermanos, familiares, amigos, ¿cómo están? Nos da gusto saludarles. Les extrañamos este fin de semana, pues nosotros venimos contentos por el tiempo que tuvimos allá en el campamento de jóvenes cerca de Tepozotlán, en la salida a Querétaro. Y fue por la gracia de Dios, fue, hermanos, un gran tiempo que pasamos con estas iglesias en el campamento de jóvenes. Nos divertimos mucho, aprendimos mucho y la verdad es que nos fue excelente y gracias también por sus oraciones y el apoyo que nos dieron para poder asistir a este campamento. Precisamente, hermanos, en este devocional de miércoles, quiero compartir con ustedes lo que a su vez me tocó compartir en el campamento. Hubo cuatro expositores, hubo cuatro clases y a cada uno se nos dividió una clase y bueno, a mí me tocó enseñar el sábado por el mediodía y quiero compartir con ustedes lo que a su vez compartí, ya les decía yo, eh, el sábado con estos jóvenes ahí en el campamento. El campamento se llamaba la batalla de los tronos, pero realmente estaba hablando de la batalla espiritual que había entre Dios, el hombre, Satanás, los ídolos, y se enseñaba sobre eso, ¿no? A mí me tocó entonces enseñar, hermanos, sobre Dios versus falsos dioses o Dios versus los ídolos. Y pues voy a compartir con ustedes lo que pude yo enseñar el sábado anterior y espero que eso así como sea de edificación y de ánimo para todos nosotros. Pues vamos a orar antes de esto. Padre Celestial, te exaltamos y te glorificamos porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, que ha hecho las obras y las maravillas como tú, Señor Padre eterno. Te damos gracias por tu fidelidad y te pedimos perdón por nuestros pecados y nuestras faltas, rogando que en Cristo Jesús tú nos perdones de todos nuestros pecados y nuestra maldad y nos limpies, Señor. Gracias porque en Cristo tú nos has dado toda gracia y misericordia y agradecemos el cuidado que tienes para con todos nosotros, nuestros familiares, nuestros seres queridos, de tal manera, Señor, que no nos hace falta nada. Señor, queremos poner en tus manos este tiempo de devocional esperando, Padre, que esto que vamos a compartir, Señor, sea de ánimo y fortaleza para toda la Iglesia Bautista Peniel y todos los familiares, amigos y hermanos en Cristo que nos ven de otras iglesias y en otros lugares, Señor. Pues ponemos este tiempo en tus manos y a ti sea toda la gloria, y la honra y la alabanza a ti, el único y verdadero Dios vivo, por los siglos de los siglos. Amén. Pues eh, la enseñanza es Dios versus dioses o ídolos. En las religiones abrámicas, hermanos, un dios falso se usa como un término despectivo para referirse a aquella deidad u objeto de adoración, además del dios abrámico, que se considera ilegítimo, que no funciona en su autoridad o capacidad declaradas como en la Biblia, las cuales sí tiene el único y verdadero Dios. Esta caracterización se usa además como una definición de ídolo, así que un falso Dios es aquel que fuera de la Biblia es el que se hace llamar Dios o se construye como Dios, pero no cumple ni con las características, ni tiene los atributos que la Biblia exhibe en cuanto al único Dios vivo y verdadero y termina siendo un ídolo. Bajando un poquito más, ¿qué es un ídolo? Pues un ídolo es una figura o una imagen que representa a un ser sobrenatural y el que se adora y se rinde culto como si fuera la divinidad misma. Eso es un ídolo. Pero también un ídolo, hermanos, es una persona o una cosa por la que se siente un amor o admiración excesivos. Tal vez ustedes y yo como cristianos, como hijos de Dios, no prendemos velitas, nosotros no tenemos imágenes en nuestra iglesia o imágenes en nuestros hogares a los cuales les rindamos culto o devoción o veneración, pero sí, hermanos, considerando el concepto de ídolo, sí podemos tener, hermanos, algunas personas, algunas cosas, alguna actividad, alguna responsabilidad que esté ocupando el primer lugar en nuestro corazón y en nuestra vida y ha desplazado precisamente al único y verdadero Dios de ese lugar de nuestro corazón que es el primer lugar. ¿Cuál sería, hermano, entre áreas de tu vida, personas, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos, tu trabajo, tu escuela, el novio, la novia, tu deporte favorito, los videojuegos, las redes sociales? ¿Qué es aquello que ocupa el primer lugar en tu vida y que
te distrae primeramente de Dios y de tus primeras responsabilidades. Un ídolo precisamente nos vamos a identificar, hermanos, por algunos aspectos peculiares. Por ejemplo, un ídolo, hermanos, va a ocupar la mayoría de tus pensamientos, un ídolo va a ocupar la mayoría de tus emociones, un ídolo también va a ocupar la mayoría de tus recursos, ¿verdad? Va a ser el primer lugar en tus decisiones, eso va a ser un ídolo. Entonces, cuando nosotros vemos que el ídolo está ocupando el primer lugar en estas áreas, en mis pensamientos, en mis emociones, en mis decisiones, en mis recursos, en mis energías, me ocupa mucho de mis energías, esta persona, este lugar, esta actividad o esta responsabilidad se está convirtiendo en un ídolo. Otra vez, cuando ocupa y desgasta tanto de nuestras emociones, pensamientos, decisiones, recursos y energías, hermanos. Esto entonces se convierte en un ídolo. Para combatir contra la idolatría, hermanos, debemos observar primero, voy a hablar de algunos pasos, de algunos puntos de lo que dice la Biblia en cuanto al único y verdadero Dios. Por supuesto, hermanos, según la Biblia, hay un único y verdadero Dios, no hay más. Busquen conmigo en Deuteronomio, capítulo 4, Deuteronomio capítulo 4, y voy a leerles del versículo 35 y el versículo 39. Deuteronomio 4, versículo 35 y el 39. Dice el texto, Deuteronomio 4, 35, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Y está hablando Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés y de Aarón para que Israel no caiga en la idolatría. En el versículo 39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro Dios. Así que, hermanos, no hay un Dios como el nuestro, no existe nadie más, nada más, y hay un único y verdadero Dios al que se le tiene que rendir culto, adoración, obediencia, ¿verdad? Solo Dios, hermanos, es el creador de los cielos, y al ser el creador de los cielos, Él merece todo culto, adoración, pues es el único y verdadero Dios. No hay nadie que haya hecho las cosas que Dios haya hecho con sus manos. Primera de Corintios 8. Ahora vamos hasta el Nuevo Testamento, 1 Corintios 8, versículos 4 al 6, dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, lo está diciendo el apóstol Pablo como de una manera sarcástica. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y en nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros, dice el texto, por medio de Él. Hay un solo Dios y un solo Señor Jesucristo. ¿Sí? Así que, hermanos, según la Biblia hay un único y verdadero Dios, no hay un Dios como Él en los cielos y en la tierra. Y también al ser ese Dios que creó todas las cosas, podemos observar que ese mismo Dios que es santo y eterno, ese Dios creador, es el mismo Dios que se ha convertido en nuestro único y verdadero Salvador y Redentor. Dice Primera de Timoteo capítulo 5, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que no puede interponerse nada ni nadie entre nosotros y el único y verdadero Dios, más que Jesucristo, el Dios hombre. Entonces, según la Biblia, hay un solo y verdadero Dios. Y según la Biblia, hermanos, también Dios debe ser el primer lugar en nuestras vidas. Y por supuesto, la Biblia nos da las razones de por qué Dios debe ser el primer lugar de nuestras vidas. Hace un momento yo les decía, hermanos, que un ídolo va a ocupar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras energías, nuestros recursos, ¿verdad? Va a ocupar todo esto y, por supuesto, un ídolo va a ocupar mucho de nuestros pensamientos, mucho de nuestro tiempo. Un ídolo puede estar buscando ocupar mucho de nuestro tiempo. Y Dios, al ser el único y verdadero Dios, tenemos motivos por los cuales Él es el que debe ocupar este lugar. Fíjense, vamos a buscar Deuteronomio 6:5, que algunos se lo saben o lo han escuchado allí en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 6:5 dice el texto,
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí lo que está diciendo el texto, hermanos, es que así como hay un único y verdadero Dios, Él es el único que merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Y tenemos que adorarle, rendirle culto, amarlo, hermanos, con todo nuestro ser. Cuando dice con todas tus fuerzas, toda tu alma, todo tu corazón, está hablando de todo nuestro ser. Puesto que sabemos que hay un único y verdadero Dios, hermanos, hay que amarlo con todo nuestro ser. Él es nuestro creador y debe ser amado con todo nuestro ser. También, hermanos, sabemos que Cristo, al ser nuestro Redentor, debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Vamos a Colosenses 1:18. Ahí en el Nuevo Testamento, en Colosenses 1:18, dice el texto, y Él es la cabeza, hablando de Cristo, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, Cristo, cuando se habla de preeminencia, hermanos, Él debe ser el primero en todo. El primero en ocupar otra vez, hermanos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras energías y nuestro tiempo y recursos. Así que Cristo debe, hermanos, ocupar eso en primer lugar. Cualquier otra cosa, hermanos, que esté ocupando el lugar que solo a Dios le pertenece, esa cosa, esa actividad o esa persona se ha convertido en nuestro ídolo. Dios, hermanos, ha creado nuestro corazón como el centro de adoración a Dios. Así que, según la Biblia, hermanos, los ídolos no tienen el material bélico cuando hablamos de Dios versus ídolos. Según la Biblia, los ídolos no tienen el material bélico para competir o combatir contra Dios, hermanos. Y aquí es cuando les voy a pedir que vayamos ya a un texto en particular, que es Salmos 115. Vayan por favor ahí en sus Biblias, ahí en casa, en el trabajo, como lo estés viendo, menos manejando, nada más escucha. Sí, es el Salmo 115 de los versículos 1 al 8 y se los leo. Dice así el texto. De hecho, algunas Biblias tienen un título por ahí. Dice Dios y los ídolos. Y es como si pensáramos Dios versus los ídolos. Dice el versículo 1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, la gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Todos los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Así que, hermanos, un ídolo, al final de cuentas, va a querer suplantar el lugar que solamente a Dios le pertenece. Un ídolo, hermanos, quiere complacer todas nuestras pasiones, ¿verdad? Porque dice, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre la gloria. ¿Por qué dice esto el salmista? Porque el hombre por naturaleza pecaminosa, hermanos, tiene la tendencia, vamos a llamarle así, tiene la tendencia, la inclinación a rendirse a culto a sí mismo o a otras cosas u a otras personas. Es decir, el hombre como criatura tiene la inclinación pecaminosa por naturaleza a rendir culto a las criaturas y entre ellos puede ser a él o ella misma. Eso es lo que sucede. Así que un ídolo, hermanos, quiere complacer todas nuestras pasiones. El hombre quiere complacerse a sí mismo y el hombre es el que quiere cumplir o hacer su propia gloria. Dios, hermanos, creó nuestro corazón como el centro de adoración a su nombre. ¿Para qué creó nuestro ser interior? ¿Por qué Dios nos dio alma o espíritu? A eso se refiere cuando dice el corazón del hombre, al hombre interior, a la parte espiritual del ser humano. Dios creó la parte espiritual, el corazón del ser humano, hermanos, como el centro de adoración a su nombre. Dios nos creó para que nosotros adoráramos a este Dios único, verdadero, santo, eterno y todos los atributos que la Biblia presenta sobre él. Así que mientras el ídolo, amados hermanos, busca su propia gloria, Dios es el único que merece toda la gloria. Así que un ídolo, hermanos, puede ser una persona, otra vez, una actividad, hermanos, puede ser una cosa. Cualquier situación en nuestra vida puede convertirse, en nuestro ídolo. Y reitero, hermanos, en muchos, el ídolo podemos ser nosotros mismos, ¿ok? Y hay que tener cuidado en cuanto a esto. Dios, hermanos, está muy por encima de lo que los ídolos pueden ofrecer. Dios está muy por encima de lo que los ídolos pueden ofrecer. Vuelvo a leer Salmo 115, versículos 2 al 3. Dice,
¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso ha hecho. Fíjense, a veces la gente nos mira y dice, a ver, ¿por qué te va así? ¿Por qué te va mal? ¿Por qué confías en ese Dios? ¿Dónde está? No existe. Pero esa es la burla de la gente. Pero nosotros sabemos que Dios está en los cielos teniendo control soberano sobre todas las cosas y cuidado de nosotros. Y además, otra vez, hermanos, Él es, como dice aquí, todo lo que Él quiso ha hecho. Él es soberano. Él actúa soberanamente, hermanos. Fíjense, los ídolos tienen una estrategia militar. Cuando hablamos de la enseñanza que es Dios versus ídolos, los ídolos tienen una estrategia militar. Lo primero, hermanos, es que un ídolo provee las ocasiones para pecar. Eso es lo que pasa con los ídolos. Un ídolo te va a proveer todo lo necesario o el momento idóneo para que tú y yo podamos caer precisamente en pecado. Eso es lo que le interesa hacer a un ídolo. También dentro de su estrategia militar, hermanos, hermanas, un ídolo quiere saciar las pasiones pecaminosas de nuestra carne. Eso es lo que quiere hacer un ídolo, saciar las pasiones pecaminosas de nuestra carne. Y otra vez, ¿de qué se va a valer, hermanos? De nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestros recursos, de nuestro tiempo y, ¿verdad? Y de todas nuestras energías. Todo lo que tengamos en energía lo va a querer robar, lo va a querer tomar para que nos pueda distraer o desviar la mirada o la adoración o la confianza o el amor que debemos tenerle al único y verdadero Dios. Así que esas son estrategias que tiene un ídolo, proveer las ocasiones para pecar primero y después saciar, ya que estamos en ese lugar o en ese momento donde podemos pecar, lo que se va a encargar el ídolo es de saciar la pasión que tenemos, el deseo, la codicia que tenemos para pecar ávidamente. También una de las eh, estrategias que un ídolo tiene, hermanos, sea una cosa, una actividad o una persona o nosotros mismos, es que el ídolo da una sensación de victoria, pero hermanos, solo es eso, es una sensación de victoria, es una sensación. Eh, hay veces algunas personas comentamos o hacemos frases con términos que no son al 100% y una cosa es que uno diga que por el momento se siente feliz y no es lo mismo por un momento sentirse feliz a que sea feliz en su vida, no es lo mismo. Por un momento podemos sentirnos tristes, pero no es lo mismo sentirnos tristes por un momento que estar tristes por toda la vida. Algo así, hermanos, es lo que ofrece un ídolo. Un ídolo, hermanos, da una sensación de victoria, da una sensación de placer, pero solo es eso, hermanos, una sensación. No es algo, hermanos, que prevalezca en la vida de aquella persona que lo, que lo está ejercitando, hablando de cuando ya cayó por incitación del ídolo en el pecado. Precisamente puesto que no hay satisfacción en todo lo que se hace, se quiere estar, se codician esos momentos de placer temporal, puesto que con uno solo no quedamos placenteros. Eso es lo que pasa con un ídolo, solamente da la sensación de victoria o placer, pero es solamente eso, hermanos, una sensación. Pero detrás de estas estrategias de un ídolo, hermanos, el que es el poner el momento o el lugar, la ocasión para el pecado y luego saciar el pecado y hacerlo nada más de una manera solamente dar la sensación temporal de podernos dar placer. Estos tienen, hermanos, los ídolos tienen una debilidad militar, hablando otra vez de una batalla espiritual. Y es que el poderío, ¿verdad? El poderío de ese ídolo, hermanos, sea quien sea lo que sea, aún nosotros mismos, es un poder temporal, es carnal y es terrenal. Temporal, hermanos, lo que el ídolo que haya saciado en nuestra pasión, hermanos, solamente nos va a dar un deleite temporal. El ídolo también lo único que va a saciar es la carne, pero no va a alimentar el espíritu. Y por supuesto lo que el ídolo va a ofrecer es de manera terrenal. En este mundo no nos va a poder ofrecer nada más. Así que hermanos, esa es la debilidad que tienen los ídolos, nada más. Tiene un poderío temporal. El placer va a ser por un pequeño tiempo. Va a saciar los apetitos de la carne, pero no van a alimentar el espíritu. Y por supuesto, el placer o el deleite que el ídolo, o no, que nuestro ídolo nos va a poder ofrecer es algo terrenal. No va a tener eco en otro lugar. Pero
vamos a observar cuál es la estrategia divina, la estrategia de Dios por medio de sus palabras, su espíritu, ¿ok? Es que Dios, hermanos, efectivamente no hay Dios como Él dice, Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Y está hablando, hermanos, que en comparación de que los falsos dioses o los ídolos, Dios es un Dios vivo, hermanos, y Dios es un Dios soberano. Así que la estrategia que Dios va a tomar espiritual para esta batalla espiritual contra los ídolos es que Dios provee todo lo necesario, hermanos, para esta vida y la venidera. Todo, hermanos, lo que nosotros podamos obtener de parte de Dios, no solamente nos va a dar placer, no solamente nos va a dar victoria en esta vida, sino también en la venidera. Y aquí, hermanos, voy a compartir con ustedes precisamente segunda epístola de Pedro, si van conmigo ahí al Nuevo Testamento, segunda epístola de Pedro. Algo importante que dice el texto, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3, es muy claro aquí cuando dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces aquí dice, hermanos, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjense, hermanos, algo interesante, la estrategia militar de Dios es que Él nos ha dado todo para esta vida y la venidera, mientras el ídolo, hermanos, solamente tiene un poder temporal, carnal y terrenal. Dios, lo que nos ha dado en Cristo, hermanos, tiene poder, tiene placer, hermanos, tiene deleite para esta vida y para la venidera. Eso es algo grande. Entonces, ¿quién contra nuestro Dios? Porque un ídolo no puede entregarnos esto. Segundo punto, hermanos, es que parte de la estrategia de Dios, hermanos, cuando confiamos en Él y es el que ocupa el primer lugar en nuestro corazón, es que satisface eficaz y suficientemente a aquel que cree, a aquel que le ama. Es decir, solamente en Dios, hermanos, solamente en Cristo se encuentra plenitud. Solamente en Cristo hay plenitud. No hay manera de encontrarnos, hermanos, de manera más plena y gozosa que con este único y verdadero Dios. Así que solamente en Cristo hay plenitud. Les voy mencionando varios pasajes, pues porque por supuesto quiero confirmar con ustedes lo que les estoy compartiendo. Así que si Dios es el único que satisface eficaz y suficientemente, Él es el único que nos puede dar una vida en plenitud. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando alguien vive en la voluntad de Dios, vamos a descubrir que su voluntad, hermanos, es agradable y es perfecta. Así que, hermanos, solo Dios en su voluntad es capaz de satisfacer eficaz y suficientemente a aquel que cree, a aquel que le adora, que le pone en primer lugar, le da plenitud. Hay vida plena en Cristo. Y hermanos, por supuesto, el poderío militar que Dios entrega a todo aquel que cree, que confía en Él y que le tiene como primer lugar, hermanos, es un poderío militar que no tiene igual, no tiene precedentes. Es algo interesante, no hay precedentes. Para que un rey eterno, que un Dios eterno o que un gran Dios de los ejércitos haya entregado a otras personas en cuanto a poder y herramientas o estrategias militares. Y así es el lenguaje que habla el apóstol Pablo. Fíjense, segunda de Corintios, capítulo 10, segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6 les dio, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Así que, hermanos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y esto, hermanos, es una estrategia, un poderío sin precedentes. Nadie, hermanos, va a tener la estrategia, vamos a decir, el equipo táctico como para combatir al enemigo más que los creyentes. Aquellos que hemos puesto nuestra mirada en Cristo, hermanos, ya que Él nos ha dado la armadura, como dice en Efesios 6, nos ha dado la armadura de Dios, pero además, hermanos, las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces, esa es la estrategia de Dios versus los ídolos
Entonces recuerden, los ídolos lo que van a hacer es ponernos ocasiones para caer, satisfacer, darnos placer, pero todo esto, hermanos, es momentáneo, es terrenal, es carnal. Solo el único verdadero Dios, cuando está en el primer lugar de nuestro corazón, va a darnos, hermanos, vida plena de tal manera que todo lo que Él nos provee y nos da tiene eco para esta vida y la venidera. Solamente hay plenitud en Dios y en Cristo, hermanos. Él es eficaz y suficientemente pleno y es capaz de dar esa plenitud a todo aquel que cree. Y también, hermanos, nuestro poderío militar no tiene igual, no tiene precedentes. Las armas de nuestra milicia, dice el texto, no son carnales. Y bueno, para avanzar y terminar, hermanos, regresamos al Salmo 115. Y ahora les leo de nuevo del versículo 4 al 8 y con eso avanzo y termino. Dice el texto, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces, aquí está hablando. ¿Qué es esto de semejante a ellos? Es que todo lo que hacen los ídolos es vano. Así que así de vanos son aquellos que tienen fe en esos ídolos. Si el ídolo es vano, así de vano, hermanos, es todo aquel o aquella que tiene la confianza y toda su esperanza en los ídolos. Bueno, hermanos, aquí habla de todas estas figuras que se hacen de barro, de oro, de madera, hermanos, de yeso, lo cual tienen figura de hombre, pero no pueden hacer lo que el hombre hace, lo que un ser vivo puede hacer. Así que con esto, hermanos, quiero avanzar y decirles esto. Bueno, algo interesante que te va a ayudar a batallar, a pelear contra ese ídolo que pudiera haber en tu corazón, hermanos. Te lo voy a comentar aquí hablando de 5 atributos divinos. Hay muchos más, pero cuando menos 5 atributos divinos para que te des cuenta que no tienes nada que hacer rindiéndole tiempo, emociones, pensamientos, recursos, ¿verdad? Y energías ese Dios. No pierdas tu tiempo, no pierdas tu tiempo, no desgastes tus energías, no desgastes tus emociones, tus pensamientos, tus recursos cuando ya hemos identificado a este Dios, porque no te van a ofrecer lo que Dios es. Y para esto, hermanos, de nuevo vamos a mostrar 5 atributos divinos de los cuales un ídolo no tiene y solamente Dios puede tener. Y así es como nosotros desechamos al ídolo que hay en nuestro corazón y colocamos al único y verdadero Dios, que es quien lo tiene que ocupar. Primero, creación o creador. Dios es el creador de los cielos y de la tierra y todo lo que ellos hay en el universo y en este mundo, los planetas, hermanos, las galaxias. Aunque nosotros no podemos alcanzar a verlos, hermanos, todo esto fue hecho por la poderosa mano de Dios. ¿Qué tiene Dios como creador al lado de los ídolos? Que los ídolos, hermanos, han sido inventados, creados, son criaturas, son hermanos, imagen de criatura. Los ídolos son una invención, son una creación del hombre, hermanos, o son una construcción del ser humano, ya sea que nosotros los inventamos, los creamos o los construyamos, al final de cuentas son criaturas y Dios es el creador. Así que, hermanos, es una forma de cual podemos identificar o batallar, decir, esto solamente es una criatura como yo, así que al único que le tengo que rendir adoración y todo mi tiempo y mi amor y todo esto es a Dios, porque Dios me creó. Acuérdense, los ídolos son creados, hermanos, son inventados o son una construcción del ser humano. Dios es nuestro creador. La omnipresencia, sabemos que la omnipresencia es que Dios está en todos lados. Para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro, ni hay límite para donde Él esté, puesto que Dios es Espíritu. Dios está por encima del universo y aún, hermanos, dentro en su universo, trabajando soberanamente. Un ídolo, hermanos, está limitado a tiempo, lugar y espacio. Si un ídolo está limitado a tiempo, lugar y espacio, es por eso que ese ídolo, sea una persona, sea una actividad, hermanos, tu trabajo, la escuela u otras cosas, ese ídolo, hermanos, está limitado a tiempo, lugar y espacio. No va a poder estar contigo ni te va a poder acompañar en cualquier lugar que tú estés. Solo Dios podrá satisfacer tus necesidades y aún darte el placer que en Él solamente puedes encontrar, porque Dios está en todos lados, porque Él es omnipresente. Hablamos también de la omnisciencia. Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, Dios goza y exhibe toda ciencia. Dios tiene todo conocimiento. Los ídolos, hermanos, están huecos, nada saben. Están huecos, nada saben. Sea quien sea lo que sea,
nuestro ídolo son huecos, nada saben, a comparación del único y verdadero Dios, que lo sabe todo, lo conoce todo y Dios exhibe toda ciencia. Así que no tenemos nada que hacer con ese ídolo, hay que despojarnos de él o de ella porque, hermanos, están huecos y hacen hueco en nuestro corazón. De ahí que los ídolos no pueden saciar como Dios hacía, porque aquella persona que confía en los ídolos se sigue sintiendo vacía en su corazón. Por eso codicia ese placer que el ídolo da, porque no hay pues, precisamente esa plenitud, y solamente en Cristo y en Dios lo podemos encontrar, porque Él, hermanos, sí lo sabe todo. Él sabe lo que nosotros necesitamos y Él proveerá lo que nosotros necesitamos. La omnipotencia, por supuesto, se habla de todo poder. Dios exhibe todo poder, Dios es todopoderoso. ¿Estamos de acuerdo? Debido a que Dios es todopoderoso, Dios exhibe todo poder. Los ídolos, hermanos, son como los héroes de cómics o de los que vemos en las películas de Marvel y Capcom, los Avengers y todo esto. Estas personas, hermanos, su poder es limitado, tienen 1, 2 o 3 poderes, ¿no? Algunos vuelan, algunos tienen fuerzas, algunos desaparecen y cuestiones así, hermanos. Pero vaya, yo lo estoy diciendo de una manera de ilustración donde un ídolo, hermanos, su poder es limitado. Podrás saciarte en una cosa, pero no podrás saciar todo lo que tú necesitas en tu vida. Dios, hermanos, al ser omnipotente y al exhibir todo poder, tiene el poder y la capacidad de saciarte, hermanos, eficaz y suficientemente en todas las áreas de tu vida. Y por lo mismo, hermanos, al ser un Dios vivo, un Dios que vive, ¿verdad? Dios es un Dios vivo, ¿verdad? Y las imágenes no tienen alma, un Dios no tiene alma, un Dios está muerto, está hueco. Puesto que Dios es un Dios que vive, hermanos, también Dios, al ser un Dios que vive, es un Dios de propósitos. Dios tiene un propósito, un plan eterno, y es que nosotros podamos cohabitar con Él en la eternidad mediante la redención en Cristo. Y sabes que los ídolos, el único propósito que tienen es saciar la carne y llevarte a la destrucción, por lo cual los propósitos de los ídolos son vanos. Solamente Dios es el que da la plenitud. Así que con nuestros atributos divinos de Dios versus los ídolos, ¿qué más podemos hacer, hermanos? ¿Qué nos queda hacer a nosotros? Identificar nuestras batallas, ¿verdad? E identificar el ídolo de nuestro corazón y darnos cuenta que en comparación al único y verdadero Dios, no hay ídolo, no hay Dios como nuestro Dios, el único Dios vivo, santo, verdadero y eterno. Terminamos con una oración. Padre, gracias por este tiempo que pudimos compartir. Ciertamente, Señor, muchas veces, aún teniendo nuestra fe en Cristo y creyendo en ti, permitimos que otras cosas, otras personas, que ya sea que nos inventemos, que creamos, Señor, nosotros, o que estemos construyendo, los colocamos como un ídolo en nuestro corazón y desplazan el lugar que tú debes tener, que es el primero en todo, Señor. Perdónanos por tener esa inclinación pecaminosa al codiciar la idolatría, Señor. Y ayúdanos por medio de tu palabra y tu espíritu a que nos des las fuerzas y la valentía para despojarnos de toda aquella persona, aquella cosa, aquella actividad, aquel compromiso, todo aquello que nos distraiga de ti y que quiera suplir el único lugar que a ti te pertenece y que es nuestro corazón, Señor. Pues bueno, gracias por este tiempo y a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, espero que esto sea de edificación y de ánimo para ustedes. Nos vemos el próximo domingo, recuerden, 11 de la mañana aquí en la Iglesia Bautista Peniel. Y bendiciones a todos, tanto a los que son de la iglesia y los familiares, amigos y hermanos en Cristo que nos ven de otros lugares y otras iglesias. Que Dios les bendiga y hasta pronto.